descendió de las alturas al infierno. Logró escapar de allí luego y contar a otros. Más que eso, rescatarse a sí mismo para siempre, que se dice fácil, pero no lo es. Le doy la bienvenida a mi hora favorita al gran periodista Guillermo Descalzi. Y un aplauso en su casa, que se sienta. Muchas gracias, Josie. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cuánto tiempo sin vernos? El gusto es mío. Desde hace unos años que te veía siempre en América TV con Juan Manuel Cao. Bueno, no sé si recuerdas, y a ustedes también les voy a recordar, que Guillermo Descalzi, para nosotros es Descalzi, tenía un programa que se llamaba Quiéreme Descalzi aquí en este canal. ¿Sí recuerdan? Quiéreme Descalzi se grababa en el mismo estudio donde Juan Manuel Cao y yo hacíamos el noticiero. Y estábamos frente a frente. Ustedes terminaban a las 5 y nosotros empezábamos a las 5, una hora antes que los demás, si los recuerdan. Así es. ¿Te acuerdas? Sí. Que hacías ese programa junto a Zoía. Y siempre estábamos minutos antes, durante las pausas de ustedes, que ya nosotros estábamos preparando para el noticiero, siempre bromeábamos, hacíamos chistes, porque yo te veo a ti muy serio, muy calladito, pero tú siempre fuiste bromista ya en aquel tiempo, que estabas más relajado. Sí. Sí, yo creo que estoy más relajado ahora, quizás por eso es lo que hago menos bromas, porque la broma a veces es un escape, es una manera de quitarte la tensión porque estás muy tenso y entonces haces bromas. Es un buen escape. Pero el estar realmente en calma quiere decir estar en calma, no necesitar ni hacer bromas ni nada. ¿Estás en calma hoy en día? Mucho más que antes. Uno no llega a la calma total, la calma total es la muerte. Pero sí, estoy en calma. Cuando hacías Quiéreme Descalzi, aquí en el canal, ya llevabas unos años, habían pasado unos años, no sé cuántos, ahora a lo mejor podemos recordar, si es que recordamos fecha tú y yo, porque ya a mí también se me olvidan. Ya llevabas unos años que habías sido rescatado de las calles donde vivías como homeless por una de tus colegas. Bueno, esa colega te descubrió, te vio en la calle y luego... Malule González. Y después de eso vino a todo lo que ocurrió después, Pedro Sepsek, Enrique Gratas, todo el mundo te tendió una mano en aquel momento, te llevaron a la televisión, rompiste récord de audiencia con tu gran historia. Me dicen aquí, mi productora que estaba en aquel momento fue testigo de eso, que fueron 27 puntos de rating. 27 puntos, lo recuerdo, sí. Inaudito. Y fue inaudito. La televisión americana, incluso rompiste récord de audiencia frente a la televisión americana. Yo creo que nunca habías roto récord de audiencia antes de... Porque tú eras un periodista muy reconocido desde muy joven. Entrevistaste a muchos presidentes, eras el corresponsal de la Casa Blanca para Univisión, imagínense, era un periodista muy respetado. Ustedes deben saber, muchos de nuestra audiencia tienen muchos años aquí en los Estados Unidos, otros han nacido aquí y deben recordar muy bien a Descalzi. Quiero que me digan si lo recuerdan. 305-396-1454, empiecen a llamar. Muy bien, vamos a hacer ese recuento. Y cuando Descalzi era ese corresponsal para la Casa Blanca, tan respetado, con tantas entrevistas de tanto peso, y además en aquel momento dicen que eras muy serio, que ahí sí no hacías bromas ninguna, me dicen. Resulta ser que ya en esa época tú eras un adicto o un alcohólico. Primero, ¿qué edad tenías cuando descubriste que eras adicto o alcohólico primero? Y cómo se llega ahí siendo un joven que no tiene tiempo prácticamente para eso. Uno no se reconoce como lo que es hasta mucho después. Empecé con la marihuana. ¿A qué edad? Era en la época de la guerra de Vietnam. Y yo estaba en un college en Buffalo, New York, 1966. Tú no habías nacido. No, no había nacido. Y fumábamos marihuana como protesta a la guerra. Los estudiantes nos sentábamos frente a lo que le llamaban el draft board, el lugar donde reclutaban, y nos poníamos a fumar, echándole el humo a los soldados. Una cosa loca, pero de ese tiempo. Claro, como lo hacen los jóvenes ahora. Las mujeres en ese tiempo se les dio por quitarse el sostén y ir
con camisa encima, pero obviamente sin los pechos cogidos. Y entonces le hacían así con los sostenes a los soldados, nosotros fumando. Un espectáculo. 1960s. Sí, eras joven y era el esnovismo era de la peace, época. love. Peace and love, exacto. El feminismo, los Beatles, toda esa época de peace and love. De allí a progresar, a darme cuenta de que sí, era un adicto, tomó muchos años. Te voy a decir, del 66, 76, ya en el 86 me daba cuenta de que tenía problemas. Porque tú pasaste, que eso tanto se habla y se dice, y no sé cuánto hay de mito y de realidad, de la marihuana a otra cosa, al alcohol, a otro tipo de drogas, a la cocaína. ¿Cómo fue esa transición? Y si es cierto eso, que la marihuana es como el primer peldaño. Yo únicamente estuve en dos drogas, ¿no? El alcohol, que es una droga, sí, y la marihuana. Incursioné every now and then en la cocaína, pero no fue un fuerte de mi drogadicción. Y cuando eras ese periodista transmitiendo desde la Casa Blanca, haciendo esas entrevistas a presidentes, ¿ya estabas en el alcoholismo? Sí. ¿Ya te habías reconocido? No. No me había reconocido, pero lo estaba. Era una persona que bebía diariamente. Pensaba que era normal. ¿Y por qué lo hacías? Mira, mirando para atrás, una gran inseguridad. Mi personalidad nunca fue del todo segura. Me ubicaba en los límites de la normalidad. En los porque eras límites funcional. De la normalidad, ahí me encontraba tranquilo, porque no era muy normal que se diga yo, y ahí en los límites de la normalidad me encontraba más o menos en lo mío. Entonces por eso fui un buen periodista de guerra. Fui uno de los primeros, el primero quizás en la Casa Blanca, el primer corresponsal de Univisión, primer corresponsal mundial que tuvo Univisión. En medio de todo este proceso interno. En medio de todo ese proceso interno. Que hay tanta gente del medio que lo pasa, no vas a ser el primero tampoco. Con intentos de parar, ¿no? Por ejemplo, en la Guerra del Golfo, tú te recordarás, claro. 1990 y... ¿Cuándo fue? Uno, ¿verdad? 91. Me lo recuerdo perfectamente porque estuve en ella los 2 años que duró. En la Guerra del Golfo no tomé una gota de alcohol en todos esos 2 años. Porque además en el mundo árabe no venden alcohol. Ajá, estuviste 2 años allí. 2 años, sí. Hasta que llegué a la ciudad de Kuwait. Mi camarógrafo y yo entramos a la ciudad de Kuwait antes que el ejército americano, cuando todavía estaban de retirada los iraquíes. Y unos kuwaitíes que nos vieron vestidos de militar porque usábamos casco y el chaleco, salieron con una botella de whisky a recibirnos. Y ese fue el acabose. De nuevo empezar la misma historia. Y entonces sí, pero entonces tomaste esa botella de whisky, pero después ¿cómo conseguiste más? Bueno, la guerra terminó. Cuando terminó la guerra, volviste a... O sea que... ¿Y esos 2 años cómo los aguantaste? Bien, bastante bien. Me sorprendí a mí mismo. Entonces, eso no te dio una prueba de que la voluntad es más importante que cualquier rehabilitación. De que sí se puede, ¿no? Sí, por uno mismo. Se puede, por uno mismo. Mira, nadie vive solo. Siempre estás en una red humana. Tienes tu señora, tienes tu familia, tienes tus padres, tus amigos. En el fondo todos intervienen en tu vida. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Fui mucho tiempo a Alcohólicos Anónimos, ese fue otro apoyo. ¿Pero tú empezaste a ir a Alcohólicos Anónimos antes de ir a parar a las calles? No, ¿Tú después. Después, o sea... Cuando regresé, cuando estaba trabajando en Ocurrió Así. Allí, para mantenerme sobrio, empecé a ir a Alcohólicos Anónimos. Y dicho sea de paso, han pasado 27 años. Imagínate, ya es tiempo de tomarse un trago, ¿no? Ay, no. ¿Tú eres capaz de tomarte un trago ahora? ¿Qué pasa si tú te tomas un trago? Me da miedo.
El miedo es bueno. Te evita acercarte a los peligros. Yo le tengo miedo al alcohol. Y en ese proceso de recuperación, ¿cuántas veces recaíste? Una sola. Cuando hacías Quiéreme Descalzi, ¿tú estabas curado? Estaba curado. Bueno, nunca uno está totalmente curado, ¿no? Estaba normal, digamos, estaba en mi normalidad, como lo estoy ahora. Curado, ¿quién está curado? Todos tenemos algo. Claro, no, y además sí se sabe que son enfermedades que no se curan, porque es una enfermedad, el alcoholismo, la adicción. Sí. Está considerada una enfermedad. Son cosas que se controlan, ¿no? En el momento en que empiezas a beber, de nuevo has recaído. Así como es. El momento en que empiezas a usar una droga, de nuevo has recaído. Yo te puedo decir, afortunadamente, que no he recaído en 25 años. ¡Bravo! Bravo, un aplauso para eso. Y cuando estabas trabajando, ¿alguna vez los ejecutivos de la cadena se dieron cuenta de que tú no estabas muy bien, que digamos? Sí. Sí. ¿Y eso te llamaba a capítulo o tú no le hacías caso? No, sí me llamó, porque me metieron a un rehab en Washington, D.C. en el año 89. Oh. Y me llevaron pataleando. Me dijeron, o entras o se acabó el trabajo. O sea que poco a poco es algo que no se puede esconder por más que tú quieras. Por más que uno diga, sí, soy funcional y con esto puedo vivir, esto se va increciendo y llega un punto en que no lo puedes esconder. La vida no la puedes esconder. Tienes que vivir la vida abiertamente, y cuando crees que puedes engañar a todo el mundo, a quien estás engañando es a ti mismo. ¿Cómo llegaste abajo de esos puentes? De las alturas a ese infierno. Mira, tuve un año de mucha actividad. Fui al Kremlin con Boris Yeltsin, y del Kremlin pasé a una entrevista con Hafez Assad, el entonces presidente de Siria, el padre del actual presidente Bashir Assad, en Ginebra. De allí fui a Sudáfrica a hacer la inauguración de Mandela. Wow. ¿Y en todo ese tiempo tú bebías tu trago? Sí, siempre era un alcohólico de mantenimiento, ¿no? De allí me fui a México para las elecciones del año 93. Y de pronto en México me puse a beber y perdí los papeles. ¿Perdiste tus papeles? Perdí los papeles mentales. Ah, los papeles mentales. La compañía en ese tiempo era NBC. Trabajaba desde Charlotte, en las Carolinas, y NBC me dijo, se va usted a una rehab. Y yo dije, yo a rehab, prefiero la calle. Y así fue. Eras rebelde tú también como carácter, ¿no? O porque sí. Tener en riesgo un trabajo tan bueno como ese en tu mano y ponerlo en riesgo de esa manera, ¿eras rebelde o simplemente pudo más? Inconsciente. No tenía mucha conciencia de lo que implicaban mis acciones. Y cuando dije esto de no voy a la rehabilitación y me quedo como estoy, me di cuenta de que eventualmente iba a acabar en la calle porque no había dinero, ¿no? ¿Y lo hiciste así? Y lo hice. Me fui a vivir en la calle 2 años. Ok, vamos a seguir hablando de eso cuando regresemos. Esta historia de Descalzi yo la he escuchado por pedazos, nunca te he tenido enfrente para entrevistarte. Es fascinante después de todo. Y tiene mucho uno que aprender de tu historia y de ti. Gracias por haber venido, pero no te me vayas todavía, que vamos a una pausa y seguimos conversando con Guillermo Descalzi cuando regresemos. ¿Qué les parece esta sorpresa que les he traído hoy? 305-396-1454. Y antes de irme les recuerdo, y a ti también te lo aconsejo, que estamos rifando esta semana la masajeadora de VX Power,
Llamen para que participen y la semana que viene le damos el ganador. Si Guillermo Descalzi no la conoce, ahora yo le voy a hablar de eso durante la pausa. Masajeadora de VX Power esta semana. Regresamos enseguida.